Hoy día vamos a leer la carta de Judas. Pocas veces se escucha sermones basados en esta carta de las Escrituras. La carta de Judas, sin embargo, no advierte acerca de algo que estoy seguro que jamás hemos entendido. Hoy en día, cuando el Eterno me lleva a leer con nuevos ojos la carta, analicé sus palabras para encontrar su verdadero mensaje. Judas, que se identifica como siervo de Yeshua, pero es hermano de Yeshua y de Jacob, escribe esta carta aparentemente a gentiles que escucharon el mensaje de salvación. A los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua. Vamos a ir a analizar el mensaje. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Yeshua. El apóstol comienza con una advertencia. Existen personas que están pervirtiendo el mensaje de Yeshua. La preocupación que el apóstol siente por sus nuevos hermanos en la fe lo lleva a hacerles una exhortación inicial, muy importante. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estas son las palabras más importantes del mensaje y a las que, por tradición, jamás hemos puesto atención. ¿Qué quiere decir las palabras de Judas? ¿Cuál es la fe que fue dada a los santos? ¿Quiénes son los santos? Para entender la exhortación tenemos que salir de nuestra mente griega romana, cristiana fundada en el catolicismo romano, y volver a la escritura, tal y como fueron reveladas. El término santo se aplica únicamente y exclusiva al pueblo de Israel. Entiéndase el Israel cuando estaba Efraín y Judá juntos. En Éxodo 19:6 dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yahweh es el Elohim santo. Santo quiere decir apartado y obviamente del pecado, o sea, sin pecado. El Eterno escoge a Israel como su pueblo y le da una serie de ordenanzas o mandamientos que le permitirán a sus hijos andar en santidad. Esto es, sin pecado. Esto es en obediencia a su palabra. Ser santo entonces es caminar conforme a la voluntad del Eterno. La voluntad del Eterno es la Torá o ley, muy mal traducida en la traducción griega de la palabra Torá, que significa enseñanza. Yahweh dio sus mandamientos únicamente a Israel. No encontramos en la escritura que el Eterno hubiera dado mandamientos a otro pueblo diferente, o a la llamada iglesia, que no existe como entidad separada de Israel. Solo Israel fue llamado
un pueblo santo. Cuando Pedro hace referencia al pueblo santo en su carta, exactamente enfatiza que ahora son santos porque han entrado a formar parte del pueblo elegido al que no pertenecían anteriormente. Lo dice ahí en 1 de Pedro 2, 9, 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, fíjense bien, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Aclarado el punto de quiénes son los santos, tenemos que ver ahora ¿y cuál es la fe de los santos? ¿En qué cree el pueblo de Israel? En un Elohim santo y poderoso, único, no en tres, que les dio la Torá, como lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y como fuente de bendición. ¿Cuántas veces se ha dado la Torá? Solo una vez. La Torá es eterna. ¿Qué podemos decir acerca del nuevo pacto? ¿Elimina la Torá o la cambia? Leamos las palabras del nuevo pacto. Ahí en Hebreo 8:8. Dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La única diferencia entre el antiguo y nuevo pacto es el lugar donde ha sido escrita la Torá. En el pacto antiguo estaba escrita en piedra, pero ahora en el nuevo pacto ha sido escrita en los corazones y en la mente por el poder del Espíritu Santo. Pero la Torá jamás ha cambiado, y mientras el cielo y la tierra existan, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá. Mateo 5, 17. En resumen, la exhortación a los nuevos creyentes, gentiles o descendientes de la casa de Israel, que contendían ardientemente por la fe, ha sido una vez que por la fe que ha sido una vez dada a los santos, era, en otras palabras, permanezcan en la Torá dada a Israel, el pueblo santo de Yahweh. Pero avancemos para comprender el porqué de la advertencia. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua. La gracia había sido tergiversada y estaba siendo utilizada como plataforma para fomentar el pecado. Estos hombres impíos, destinados a condenación, enseñaban que la gracia del Padre permitía ahora vivir en contra de sus mandamientos. Habían convertido en libertinaje la gracia del Eterno. La palabra del Eterno es para siempre. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nadie puede cambiar un mandamiento del Padre. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Deuteronomio 4:2.
no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios que yo os ordeno. ¿No es esto lo mismo que ocurrió con la enseñanza de los pioneros del cristianismo? ¿Cómo es posible que se enseñe que mandamientos de la Torá hoy pueden ser violados porque estamos bajo la gracia? Cuando se enseña la práctica, que es el día de reposo, la más importante fiesta del Eterno, es ahora, por decisión de un hombre, supuestamente en honor a la resurrección, lo cual no está sustentado en ninguna manera ni por Yeshua ni por los discípulos. Después de la ascensión, no se están convirtiendo en libertinaje la gracia del Padre. Cuando se enseña que hoy podemos comer lo que nos provoque por estar bajo la gracia, no se está enseñando que hoy lo que anteriormente era pecado, violación a la Torá, es permitido por estar bajo la gracia. Y si hiciéramos la lista de violación a la Torá, ¿no es esto libertinaje? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Yeshua. ¿En qué forma lo niegan? Negar al Eterno no es solamente negar su existencia. Cuando lo revelado por el Eterno se transforma en una enseñanza humana que añade o quita atributos del Padre, se está negando también la autoridad única de su revelación. Nadie conoce al Eterno, sino aquel a quien Él lo quiera revelar. Lucas 10, 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yahweh es el único Elohim. Yeshua confirmó esto cuando preguntaron por el primer y más importante de los mandamientos. Yeshua respondió en Marcos 12, 28, 29. Acercándose uno de los escribas, de los que había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Le preguntaron: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Noten en la respuesta anterior dos cosas. Yeshua no respondió: los mandamientos ya están abolidos, nadie los puede cumplir. No solamente la respuesta de Yeshua fue basada en la Torá, sino que afirmó que Yahweh es el Padre y que es uno. Pero, ¿qué enseñanza introdujeron los hombres impíos? La Trinidad, tres personas distintas. En relación a Yeshua, lo niegan cuando enseñan un Jesús muy diferente al verdadero, el Hijo del Altísimo. El Yeshua de la Escritura nació, vivió y murió judío. Su nombre quiere decir salvación, o Yahshua, Yahweh salva. Jamás pensó en fundar una iglesia aparte, ya que proclamó haber sido enviado para reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel únicamente, Mateo 10:6 y Mateo 15:24. Yeshua, el Mesías, afirmó que mientras existiera el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, de la Torá, Mateo 5:17. Enseñó a cumplir la Torá con máxima pulcritud. Lean el Sermón del Monte ahí en Mateo 5. Observaba el día de reposo ordenado, asistía a las sinagogas en Shabbat, celebraba y cumplía con su propia vida las fiestas ordenadas por su padre, usaba talit de oración, pero
el Mesías enseñado desde el comienzo por los hombres impíos se llama Jesús, que significa caballo. Abandonó su judaísmo para formar una congregación aparte de Israel, llamada Iglesia. Se enseña no solamente que salió de sus raíces hebreas, sino que su nombre inspiró las peores masacres del pueblo israelita: Inquisición, Cruzada, Ku Klux Klan, etc. Se dice que Jesús enseñó que sus seguidores fueran a la iglesia en domingo, que las fiestas del Padre estaban abolidas, y lo máximo, que la enseñanza de Yahweh, su Padre, fueron abolidas por Él, que nos hizo libres de la maldición de la ley, que va a volver acompañada de la iglesia raptada para reinar 1000 años. Todo esto sin soporte bíblico, que claramente afirma que reinará con Israel para siempre. Ordenó a sus seguidores comer los alimentos prohibidos y celebrar su nacimiento en un día errado con una cena de cerdo. Sus seguidores rechazan con furia cualquier cosa que recuerde su identidad israelita. Un talit es judaizante, término peyorativo para ello, pero como Jesús rechazó su identidad judía, se acepta las vestiduras y los títulos romanos. Se usa el cleriman y títulos tradicionalmente usados en las tradiciones paganas. Solo como un paréntesis para todos aquellos creyentes pastores que por ignorancia usan esto. La definición del cleriman dice: el cleriman es la camisa que forma parte de la indumentaria de los sacerdotes católicos cuando no usan sotana. Está hecha para sujetar el cuello romano. Suele ser de color negro porque representa la muerte como algo real e inminente, aunque también se puede encontrar en otros colores como el gris o el blanco. Esto es debido principalmente al calor. Mi preocupación, guardadas también las proporciones, claro, es la misma que tenía Judas en su tiempo. Yo comenzaría esta enseñanza con las mismas palabras: a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Yeshua, quienes son en su gran mayoría los creyentes en Jesús romano. La iglesia cristiana están formadas en su mayoría por personas con un corazón sincero, llenos de amor por el Padre, personas llamadas desde antes de nacer para formar parte del pueblo santo del Eterno. Conozco a tantos pastores que han entrado en su vida a sembrar la semilla de la palabra del Eterno, tantos miembros de iglesia que han afrontado verdaderas batallas en sus medios familiares y laborales, personas que realmente escucharon la voz de Yeshua, pero que por culpa, desafortunadamente, de las tradiciones, fueron y fuimos desviados de la fe original de los santos Israel, por la enseñanza de hombres impíos, destinados a condenación, que se infiltraron desde el comienzo para desviar el camino. ¿Cuántas enseñanzas provienen hoy de Constantino? El cambio del día de reposo es su máxima victoria, pero no la única. Desafortunadamente, estos creyentes sinceros hoy, cuando el Eterno comenzó el tiempo de restauración de todas las cosas, previó a la venida de Yeshua, Hechos 3, 19, 20, cuando nos quitó el velo que teníamos en el entendimiento, rechazan conocer o aceptar la verdad, porque la tradición, sus posesiones importantes de liderazgo, el temor a la provisión, su orgullo para reconocer su error, etc., es más fuerte que su amor a la verdad. Sus raíces romanas hoy son más fuertes que su identidad hebrea. Y todo esto, ¿por qué? En mi concepto, porque el verdadero mensaje de las Escrituras nos exhorta a la obediencia al Padre, mientras que la enseñanza romana da libertad para decidir por su propia voluntad cuáles mandamientos obedecer y cuáles no. Curiosamente, la Iglesia de raíces romanas, cuando encuentra una tradición
en la Biblia, entre la palabra de Yeshua y las de Pablo, se va sin pensarlo dos veces por la interpretación de Pablo, olvidando y desconociendo la identidad de Yeshua, que proclaman como cabeza de iglesia. El mismo Pablo afirmó en Romanos 6:15, que pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y 1 Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amigos, ¿no es esta advertencia de Judas un motivo para reflexionar? Hoy, para buscar en la Biblia que tienes en tu mano y optar por dar un paso con valor a la verdad. ¿Por qué ser leales a los hombres, pero desleales al Todopoderoso? La carta a Judas termina dando una descripción de estos hombres impíos. No obstante, de la misma manera que estos soñadores mancillan la carne, rechazan las autoridades y blasfeman de las potestades superiores, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Son, en palabra de Judas, personas que rechazan la autoridad del Eterno para poner sobre sus mandamientos los mandamientos de hombres. Desconocen por completo lo que la Torá, pero se refieren a ella como la maldición. Cometen el mismo pecado que Balaam, Caín y Coré. ¿Cuál es básicamente la doctrina de Balaam? Mezclar lo santo con lo pagano, para que Israel peque y pierda la protección del Padre. ¿Y cuál el error por el lucro de Balaam? Traicionar y maldecir a Israel por codicia y ganancias personales. ¿Has escuchado últimamente maldiciones contra el pueblo judío para desestimar la enseñanza del retorno a la verdad? ¿Y cuál la contradicción de Coré? Queremos desconocer lo que Yahweh había ordenado a Moisés para dar honra al Eterno, a su manera. Pero la tierra se abrió y los tragó, en Números 16. ¿Y cuál es el pecado de Caín? Presentar ofrenda al Padre de lo que él no ordenó. Personas que hablan cosas infladas, no basadas en la Escritura, reservadas por el Padre, sino personas que hablan cosas infladas, no basadas en la Escritura, reveladas por el Padre, sino de su propia inspiración. Profetizan de su corazón, declaran que una visión o un sueño son una revelación suficiente para cambiar los mandamientos del Padre. El Señor me mostró que, y van anulando la Torá del Eterno. Creen que enseñan que lo que dijeron los padres de la iglesia tiene autoridad suficiente para cambiar la voluntad del Padre. Y una recomendación final. Pero vosotros, amados, tened en memoria de las palabras que antes fueron dichas a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
conservan, conservaos en el amor del Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros salvadlos, arrebatando del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Se nos acusa a los que enseñamos hoy el regreso a las raíces verdaderas de nuestra fe, de divisionista. Y la verdad es que, como apenas estamos tratando de salir de todo el paganismo del cristianismo y tanta distorsión que tiene, no tenemos en general una enseñanza uniforme, es verdad. Hay contradicciones muy fuertes, pero en el fondo, aunque permanentemente tengamos que hacer correcciones en el camino, por lo nuevo del entendimiento de las escrituras, en el fondo hay un común denominador muy importante de resaltar. Estamos buscando la verdad en la escritura, porque no tenemos miedo de reconocer que estamos equivocados. Escuchamos el llamado del Eterno para reunificar a Israel y nos pusimos en pie sin temores, sin lealtades humanas, con un amor total por el Padre, sin miedo a perder la aprobación de los hombres o las tradiciones ancestrales. Somos capaces de reconocer nuestros propios errores. Queremos edificar nuestra fe basadas y dadas al pueblo elegido por el Eterno. Proclamamos que la enseñanza de Yahweh, el poderoso de Israel, la Torá, son bendición y gozo. Seguimos los pasos de Yeshua, tal y como está en la Escritura, y esperamos con gozo y anhelo la restauración del pueblo santo para reinar con nuestro Mesías eternamente. Estamos proclamando a los cuatro vientos la verdad, hoy revelada, precisamente porque queremos convencer a los que dudan, porque sabemos que tienen un corazón sincero para Yeshua. Queremos arrebatar del fuego a quienes se pierden tras doctrinas humanas y aborrecemos aún la ropa de quienes maldicen a Israel por ganancias deshonestas. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad arrebatando del fuego, y a otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén.